Yo siempre lo cuento, estaba en una discoteca, en un bar por la noche con mis amigos, tenía 19 años, y aquello que te notas, estás en un pueblo, en una pequeña ciudad, es como ahogado, ¿sabes? Te notas que dices, esto se me está quedando muy, muy pequeño, tengo el vestido puesto, la ropa. Sí. Recuerdo que volví a casa y dije, me tengo que ir de aquí. Me quedé sin 3.000 euros. De hecho, me quedé con 3. O sea, le quité 3 ceros. Se me fueron 3 ceros y dije, uy, esto es poniendo feo. Luego mi segundo trabajo fue de cortador de jamón. Así que lo cortaba así y me dicen, tío, pero el jamón es para la gente, es para los clientes, tú te lo estás comiendo tú. Porque con 3 euros... Yo estaba fuera de control. Porque Francesco Spinoglio, básicamente, a mí muchas veces me cuesta de definirme a mí mismo. Francesco Spinoglio es un eterno soñador y es una persona pues que necesita retos constantes, ¿no? Para mantenerse vivo. Siéntate, respira hondo, coge un papel, una servilleta, lo que quieras y piensa qué es lo que quieres hacer y simplemente hazlo. Bueno, Francesco, hoy tenemos aquí a Francesco Spinoglio. Es una persona que, bueno, a mí me encanta ya quedar contigo para tomar un café, para comer, para lo que sea, porque es que nos podríamos pasar hablando horas sin que nos diéramos cuenta. Eso, para empezar, es algo que me identifica contigo, pero yo quiero empezar por decir que tú y yo nos conocemos, porque una vez me tocó ir a dar una charla en ESADE y tú pasabas por ahí, fíjate cómo es la vida, pasabas por ahí, ya lo contarás tú después, sé que entraste por lo que sea, en un momento dado yo había parado, tú hablaste conmigo, conectamos y desde entonces estamos conectados y yo encantadísima. Tuve la suerte de que me entrevistaras en tu podcast de YouTube, que me encantó, se nos pasó, no sé ni cuánto rato fue. Fue una hora, creo. Bueno, algo así. Y gustó mucho, ¿eh? Sí, ¿cierto? Pues ves. Y se nos pasó rapidísimo a los dos y tal. Y yo te había dicho, el día que yo tenga mi podcast, te voy a entrevistar. Y ahora ya, pues con mi podcast, que es una realidad, aquí estás. Entonces, la primera cosa, yo podría decir muchas cosas de ti, porque a mí, hablando contigo, y aún recuerdo la sensación, cuando tú me explicabas tu historia, aún recuerdo la sensación mi resensación de... ¿En serio? ¿Hiciste esto? Estás hoy aquí porque hoy el podcast se llama Hablemos de su poder y yo creo que tú tienes un poder inspirador increíble, por eso estás aquí. Así que, ¿quién es Francesco? Vamos a hablar de Francesco en todos los niveles, profesional y personal también. Pero lo primero que me gustaría que contaras un poquito es ¿qué haces ahora mismo? Primero, lo que haces ahora mismo. ¿Quién es Francesco Spinoglio hoy? ¿Qué estás haciendo ahora? Una buena pregunta. Y bueno, primero de todo, Patricia, muchas gracias por invitarme a este podcast. La verdad que es un placer, un honor estar aquí contigo. Y sobre todo, como has dicho, el hecho de que nos hayamos conocido a partir de sinergias, que es un poco lo que quizá define a Francesco Spinoglio, porque Francesco Spinoglio, básicamente, a mí muchas veces me cuesta de definirme a mí mismo. Te diría que quizá Francesco Spinoglio es un eterno soñador y es una persona pues que necesita retos constantes, ¿no? Para mantenerse vivo. Entonces, ahora mismo, pues yo estoy dando clases de finanza, sobre todo en ESADE como colaborador académico, y luego soy CEO y fundador de Fórmula Cripto, que es la empresa que fundé con mi mujer hace 3 años. Tocamos temas cripto, bolsa, un poco mundo de las inversiones. Y básicamente lo que decías tú, al final la clave es rodearnos de gente con sinergia, de gente que vibre. Creo que es ese poder tan fuerte que estamos buscando, ¿no? Y fue cuando te vi, entré, como bien has dicho tú, te escuché 5 minutos y dije, esta persona vibra muy, muy alto. Y fue cuando ya me acerqué y dije, tenemos que tomar un café y ya buscar sinergias. Sí. Y ahí fue cuando empezamos el café. Bien. Sí. Y hay algo que no has dicho, pero a mí es algo que me impresionó mucho, porque para mí, cuando has hablado de ti, quién eres ahora y, bueno, las cosas que haces, y es que cuando te conocí, yo estaba ahí con que estaba escribiendo mi libro, que todavía no lo he publicado, el libro grande, ahora he publicado un libro para niños, pero todavía no he publicado el grande, y de repente me encuentro a un Francesco que me dice, pero bueno, yo he publicado ya, ¿cuántos libros has publicado ya? ¿5? He publicado unos 10. 10. Sí. Y además sé que hay uno que es bastante importante, de eso también me gustaría que contaras un poco, pero me impresionó la frescura con la que tú me contabas lo de, bueno, pues yo tenía algo que contar, pues yo lo escribí, lo hice. Cuenta un poco, porque además habréis notado un poquito con el acento, aunque habla español perfectamente, pero Francesco es italiano, cerca de Turín, sí, de un pueblo cerca de Turín, y tú llegas a España. Cuenta un poco qué pasa, porque esto que está diciendo él de que necesita retos y que le gusta rodearse de gente que le haga vibrar igual que él vibra, pues es real, porque realmente los retos no han parado de estar presentes en tu vida.
vida. Pero No. cuenta un poco cuando llegas a España, ¿qué pasa? ¿Cómo llegas a España? Cuéntanos un poco qué... Sí, bueno, yo creo que es la parte que Me un poco me parece define. fascinante. Sí, Sí, es la parte que me define Sí. y es la parte que a veces cuando la cuento también en Sí. clase o a gente, Sí. la gente alucina. Por eso mismo, porque muchas personas, yo ahora tengo 42 años Sí. y claro, llevo ya 22 Sí. aquí en España. Y la gente cuando me pregunta, bueno, pero ¿tú qué haces? Los libros, 10 libros, has publicado libros, das Sí. clases ahora de esto, has dado clase de Y todo. has estudiado filología. Estudié filología. Filología y fuiste profesor o... Fui profesor de literatura, ¿Lo veis? de lengua, Sí. me doctoré. O sea, Ahora fórmula cripto, sí, hace 3 años. La gente, Patricia, al principio es aquello, como dice la expresión, de fruncir el ceño, ¿no? Que es como, Sí. hostia, este tío tiene, o lleva 150 años en la tía. ¿Cómo es que ha hecho todo esto, no? Y entonces la historia nace, es que todo viene de ahí. Claro. Nace de cómo me vine yo aquí a España. Y la historia es muy breve porque básicamente yo estaba siempre lo cuento, estaba en una discoteca, en un bar por la noche con mis amigos, tenía 19 años y aquello que te notas, estás en un pueblo, en una pequeña ciudad y te notas como ahogado, ¿sabes? Te notas que dices, esto se me está quedando muy, muy pequeño, tengo el vestido puesto, la ropa y me está apretando. y me está apretando mucho. Y entonces básicamente fue una decisión muy, muy instintiva. Recuerdo que volví a casa y dije, me tengo que ir de aquí. Y a veces cuando tomamos decisiones así instintivas no pensamos, no nos preocupamos y menos cuando tenemos 20 años. Y fue meter todo en una mochila. Tenía unos 2.500, 3.000 euros ahorrados de aquello que trabajas en verano, de que vas haciendo cositas. Lo metí todo, me fui a una agencia de viajes, compré un vuelo de solo ida para Madrid y simplemente me fui. Es que mi familia no tuvo tiempo de reaccionar, de decir, ¿qué vas a hacer? Simplemente me fui. Y fue el concepto de solo ida. O sea, fue algo que me autoimpuse de me tengo que ir solo ida. Y la gente pregunta, ¿y por qué Madrid? Pues básicamente porque a mí me gustaba mucho lo que es la literatura picaresca. Cursé un año en Turín de literatura hispánica y dije, pues si los pícaros hace 500 años cogían su mochila y se iban como Lazarillo de Tormes o Guzmán de Alfarache, se iban de ciudad en ciudad, Qué bueno. pues me voy a ir, pues la capital de la picaresca, la capital de España, Madrid, la capital de la picaresca, Sevilla. Digo, pues me voy a Madrid y de Madrid me fui a Sevilla. Muy bien. Y era aquello de que tú te levantas por la mañana y no sabes lo que vas a hacer hoy. Eso es un poder tremendo. Recuerdo que esto me impresionó cuando me lo contabas y cuando hablábamos, es el hecho de decir, ser esa libertad increíble que solo, a ver, la puedes tener en cualquier momento de tu vida, pero realmente con 20 años es el momento ideal para tener la gente joven que nos está escuchando. Sí. Es el momento de vivir estas cosas. Porque es donde el efecto mariposa se amplifica mucho. Tú no tienes hijos, no tienes familia, no tienes hipotecas, no tienes nada. Claro. Con lo cual, cualquier decisión que tú tomes tiene un impacto enorme en tu vida. Y para mí era, pues me levanto y tengo libertad. Y la libertad para mí era no tener mucho dinero, tener mucho tiempo, que sí que tenía mucho tiempo y poco dinero. Y además el dinero se me acabó en un mes, que es algo que suelo contar. O sea, porque yo llegué y estaba acostumbrado a que luego mis padres pues me daban algo y tal. Y ahí no. No, te fuiste y te fuiste. No, ahí se acabó. O sea, ahí en un mes, mientras que alquilas un piso y das la fianza y sales y vas a Tutiplén. Te has quedado sin tus 3.000 euros. En un mes me quedé sin 3.000 euros. De hecho, me quedé con 3. O sea, le quité 3 ceros. Se me fueron 3 ceros y dije, uy, esto se está poniendo feo. Y mi primer trabajo, cuando la gente dice, hostia, también has hecho eso, fue, tuve 2 trabajos de urgencia, de emergencia. Bueno, claro, te tenían que dar claro, es el momento de supervivencia. ¿Qué hago para poder sobrevivir? Pues era vender champúes puerta a puerta, además en Sevilla, que cuesta más para una persona que viene de Italia, que habla 0 español, claro, costaba más entender el andaluz. Y yo me acuerdo que me iba, pues eso, a peluquerías o a sitios para vender los champúes y lo que hacía era intentar imitar, hola, buenos días, vengo de mi nombre es Francesco y nada, pues aquí estamos, aquí para venderte algo bien. Y me decía, vete de aquí, tío, que borracho de la calle, tío. Que así no hablamos aquí. Y claro, fue intenso. Y luego mi segundo trabajo fue de cortador de jamón. Así que... Oye, perdona, hay gente, sí. Y a lo mejor hay gente que nos escucha que lo tiene, y yo he visto personas que me han enseñado un carnet de cortador de jamón. Claro. Pero es un arte. Son gente profesional. Profesional, tú no. Yo no, yo me lo comía. Salir unos trozos gordos. Yo lo comía, lo cortaba así y me dicen, tío, pero el jamón es para la gente, es para los clientes, tú te lo estás comiendo tú. Porque con 3 euros... Yo estaba fuera de control. Sí, claro. Pero bueno, la idea fue esa, o sea, fue una decisión repentina. Por eso muchas veces le digo a la gente, el problema de hoy en día de nuestra sociedad, yo creo también, Patricia, es que nosotros pensamos mucho. Tenemos una parte racional y nos preocupamos. Y eso nos cohíbe a tomar acción. Y yo creo que ahí
fluyeron dos cosas. La primera, que tenía 20 años, y la segunda, que no pensé. Ya que esa parte tuya del cerebro... De hecho, lo que decimos, hay una persona, creo que es psicóloga americana, que se llama Mel Robbins, ¿Sí? que ella dice lo de que son los 5 segundos que tu cerebro tiene para decir, no lo hagas. Si tú en esos 5 segundos no te esperas a que el cerebro te diga no lo hagas y lo haces antes de que sea... Entonces es cuando te lanzas a las cosas. Y yo creo Sí. que tú no eran 5 segundos, eran más. O sea, a ti... Sí. Lo que pasa es que 5 segundos son muy poco. Entonces, por Sí. eso mucha gente se. Por se eso, inhibe porque dice, tu "No me da tiempo". mente, claro, tu mente te dice, cuidado, 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 mira que lo que puede salir mal. Y ahí, cuando empiezas a focalizar en lo que puede salir mal, acabas pues no haciéndolo. Totalmente. Y bueno, a partir de ahí pues empezó una aventura y todo está engarzado con eso, con el hecho de que si he sido capaz de tomar esa decisión, en muchas ocasiones luego en tu vida, cuando tienes 20, 25, 30, 35, 40, ahora no tienes miedo. No tienes miedo a tomar decisiones porque piensas, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Claro. Que o sea, he estado en lo más bajo Claro, claro. y he tenido cero, nada, no he tenido Claro. nada. Y si con 20 años tomé esa decisión, Claro. que supuestamente tienes toda la vida por delante, Claro. cuando empiezas a cumplir 40 dices, oye, que el tiempo pasa. Y entonces inhibes aún más y dices, no, o sea, se toman las decisiones y sin miedo a nada. Exacto, exacto. Muy bien. Entonces, cuéntanos un poco más, porque claro, ahora la gente estará intrigada. Tú llegas, porque yo recuerdo que me lo contaste y me parece muy, muy interesante. Tú llegas, empiezas, vas trabajando y vas sobreviviendo, ¿vale? ¿Qué pasa con tu primer libro? Que además me acuerdo, cuéntanos un poco, ¿qué pasa? ¿Cómo se te ocurre esto de escribir un libro? ¿Y qué hiciste? ¿Estudiaste? ¿Te seguiste trabajando? ¿Qué hiciste cuando llegas a Sevilla y ya empiezas a ganar dinero y empiezas a salir un poco la cabeza a respirar? Pues mira, yo cuando llegué a Sevilla recuerdo que para mí el verbalizar cosas es muy importante. Cuando nosotros verbalizamos también con otras personas, no solo a nosotros mismos, esas cosas por alguna manera, yo siempre digo, cuando esto lo visualizas aquí, tarde o temprano acaba pasando. Yo estoy de acuerdo contigo 100%. O sea, lo ves tanto, lo que pasa que la clave ahí es nunca rendirse. Claro. Porque si te rindes, luego ya sabemos que sale una excusa, dices no tenía que ser y en fin. A mí lo que me pasó es que llegué a Sevilla y dije, vale, ¿por qué me he venido yo aquí? Porque a mí me gusta la literatura picaresca. ¿Esta gente en qué idioma escribía? En español. ¿Dónde estoy viviendo yo ahora mismo? En España. Pues tendré que escribir un libro, porque yo quería ser escritor. O sea, ¿qué es lo que quería ser Francisco Espinoyo? Escritor, quería emular a esas personas. Y entonces hay una anécdota muy curiosa que además siempre la cuento, me emociono, pero hoy no me voy a emocionar. La voy a contar, pero no me voy a intentar emocionarme. Aquí, estás en un sitio seguro. Que es que yo estaba en el avión y mi padre me dejó un sobre cuando yo cogí el avión. Y dentro de ese sobre había un libro y una carta. La carta básicamente me decía, oye, en algún momento sigue en contacto con tu familia porque te queremos. Nos gustaría que en algún momento volvieras aquí, aunque sea dentro de 5 o 10 años, pero volver a verte en algún momento. Súper emotiva. Y bueno, me ponía pues sobre los límites y me recuerdo que me decía, en tu vida hay sitio para todo, mi padre, desde lo más bajo hasta ganar el premio Nobel. Recuerdo esa frase, me dice, pero no desprecies nunca la normalidad, las personas normales, porque en toda película siempre hace falta actores secundarios, ¿no? Y es una frase, porque claro, yo era muy echado para adelante y todo, me dice, tienes que respetar también a las otras personas. Y había un libro dentro. Ese libro se llamaba Preguntar al polvo, que es un libro de John Fante, uno de mis libros favoritos. Lo pondremos en las que recomiendo leer. Sí. Es un libro donde yo dije, vale, este libro ha aparecido ahora en mi vida y yo soy este personaje. ¿Sabes? Cuando tú lees un libro y dices, yo soy este personaje. Soy este tío de aquí. Tengo que vivir como este hombre. Entonces ese hombre quería ser escritor, se fue a Los Ángeles en los años 30, también se fue de casa, hizo todo tipo de trabajo. Y yo entonces iba por la calle en Sevilla, conocía a gente y me decían, ¿tú qué haces aquí? ¿Estás haciendo un Erasmus? No sé lo que es, de hecho, no sabía. No, yo me llamo Francesco, ¿no? ¿Esto es Erasmus? No, yo eso no lo hago. No lo hago eso. No, por favor. ¿Qué haces aquí? Quiero ser escritor, pero si no hablas español. Si hablas fatal, tío. Si no sabes hablar, pero quieres escritor, quieres escribir libros en italiano, no en español, pero si no sabes hablar. En fin, eran conversaciones muy absurdas, así muy kafkianas. Pero bueno, yo lo que hice fue, Patricia, básicamente tengo esto, creo, de nacimiento, no sé si es un superpoder o algo que siempre he tenido. Soy una persona muy obsesiva con lo que hago. Entonces yo empecé a estudiar el idioma de una manera absolutamente obsesiva. Libros, me escribía todos los libros del siglo de oro y lo que me pasó es que empecé a hablar con el español, pero del siglo de oro. Porque cada vez que estudié en Sevilla... No, este tío, ojo... No, la gente ahí fue duro. Sí.
Pero bueno, dije, pues tengo que escribir mi primer libro. Y ahí fue cuando dije, si todos los días escribo 2 páginas y mi libro tiene que tener 200, tú haces las mates y sabes que, bueno, 2-3 meses lo tienes. Sí. Y fue como empecé, pues poquito a poco a escribir. Encontré también a gente que pues me ayudó a pulirlo, a leerlo, a corregirlo. Entonces yo decía, vale, pues esto se corrige así, así, así. Y al cabo de un año tuve mi primer libro escrito, no publicado. Y a partir de ahí, pues, bueno, conocí a mi mujer en Sevilla, que también es una historia que da para bastante. Y me vine a Barcelona. Claro. Ahí fue, digamos, pero la clave fue la supervivencia de ese año y medio en Sevilla, donde empecé a escribir, me saneé y viví una vida pues muy, muy bohemia de... Muy bien. Entonces, ahora me has dicho que creo que ese es uno de mis poderes, ¿no? Lo del ser obsesivo, que parece que obsesivo es, parece como si fuera algo negativo, pero en según qué circunstancias no es algo negativo, sino es algo positivo. Entonces, si tú tuvieras que decir ahora, por ejemplo, ese ser obsesivo para ti es un poder positivo que te ha ayudado a tirar para adelante, ¿cierto? Sí, quizá tener tesón junto con eso. Junto con eso. O sea, el ser obsesivo a veces puede jugar en tu contra, porque... Es lo que te iba a decir. ¿En qué momentos te ha jugado en tu contra ese poder? Porque todo puede ser negativo en cierta manera. Bueno, en mi caso, para mí es parte de mi ser. Es decir, yo necesito levantarme y saber que tengo mi rutina, que la sigo, que sigo persiguiendo mis sueños y que cada día intento mejorar ese 1%. Y para eso necesito ser obsesivo. Es decir, es una gasolina, pero sí que entiendo que para otras personas puede llevarlos a pasarlo mal o a frustrarse incluso, porque la obsesión te lleva a buscar a toda costa algo que cuando eso no se da, entonces te puede generar frustración. Y puedes estar mal. Pero bueno, es un poder importante porque mira, Patricia, te digo una cosa, o sea, yo he conocido y sobre todo ahora también en ESADE estás en contacto con gente pues muy top, muy buena, pues personas muy inteligentes. Yo he conocido a mucha gente inteligente en mi vida. Cuando la gente dice, es que una persona muy inteligente, sí, ser inteligente es muy importante, pero te digo que creo que lo importante realmente es que tú nunca te rindas. Tú puedes ser una persona muy inteligente, pero si te rindes, no vas a llegar donde quieres llegar. Claro. Y eso cuesta horrores. Claro. Seguir ahí. Claro, porque es mucho trabajo, y mucho esfuerzo. Y el esfuerzo a veces la gente dice, y a veces dices, ¿tengo que parar ya o tengo que seguir o tengo que tal? Y esa incertidumbre a veces. Y luego que también, bueno, que esforzarse y el tesón es algo que cuesta y que hoy en día a veces estamos en una sociedad, no digo, yo siempre defiendo a los jóvenes, que mucha gente dice, yo también. Y tú sobre todo que tienes muchos jóvenes en tus clases y a mí me pasa igual, muchas veces se habla de los jóvenes como diciendo, no, es que los jóvenes de hoy en día lo tienen todo fácil, lo abandonan todo. No, no lo tienen todo fácil. No. Lo tienen todo muy difícil porque, de hecho, redes sociales, trabajo, oportunidades, lo tienen muy difícil y los que salen para adelante con muchísimo esfuerzo. O sea que no estoy de acuerdo en eso. Pero es verdad que a veces ese tesón, no digo de ahora, digo de siempre, pues hay gente que le cuesta y entonces si le cuesta, pues no llegan a conseguir lo que quieren. Claro, y cuesta porque cuesta en todo. El ser humano está programado para luchar, para estar motivado. Cuando la gente me dice, estoy motivado, pero es que estar motivado no es suficiente, porque la motivación se acaba. Exacto. Entonces, si la motivación va acompañada de esa obsesión o de ese tesón, como decías tú, de no voy a parar, de esas ganas de conseguirlo, vas a estar en ese 5%, 2% de la gente que consigue realmente cosas. Y cuando hablamos de conseguir cosas, yo creo que es sentirse realizado como persona. Decir, vale, yo no he llegado al puesto 1 de esto que me había propuesto, no he llegado, pero sí que he hecho todo lo que estaba de mi parte para llegar ahí. Claro. Y para mí eso ya es un éxito muy, muy, muy grande. Y también hay un tema que habla mucho la gente, que es el tema de la suerte, que ahí siempre tenemos debate. Yo también, estamos y estoy conectados. segura de que estamos tú y yo estamos alineados totalmente. Cuéntame lo que ibas a decir de la suerte, porque ahí yo tengo mucha discusión con muchas personas también. Yo digo, este tema va a salir, creo, de manera natural. El tema de la suerte lo hablamos muchas veces. ¿Qué es la suerte? ¿Sabes? Porque comentamos en clase, ¿qué es la suerte? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el fracaso? Muchas veces, la suerte. Cuando a mí alguien me pregunta sobre la suerte, yo siempre le digo lo mismo. Mira, yo estaba en Sevilla. Tenía 3.000 euros y de repente me encontré con que tenía 3, porque tenía una gestión de mi dinero nefasta. Fatal. O sea, se me caía por las manos. 3, vale. Con 3 euros en el bolsillo, a mí se me abrió dos opciones. Opción A y opción B. Y yo decidí. Nadie decidió por mí. Yo tomé esa decisión. Opción A, tengo un teléfono móvil, llamo a mi padre me manda dinero, yo vuelvo a casa y no ha pasado nada. Y esta ha sido una experiencia divertida que le voy a comentar a gente. Opción B, tengo 3 euros. Voy a la copistería, imprimo todos los currículum que pueda imprimir, no como hoy,
porque no puedo, y con 3 euros me dará para 30 currículum, 20 currículum. Los reparto durante todo el día hasta que hoy, antes de que acabe el día, alguien me llame. Claro, pero esa fue mi decisión, esa no fue suerte. Es decir, claro que luego me llamó el tío para vender champúes puerta a puerta, que además era un timo absoluto, pero eso lo busqué yo. No es que fue o sea, y luego me puse en contacto con otros. Entonces, cuando tú tomas la decisión B, no tienes garantía de éxito, pero tienes ciertas garantías de que de repente la vida te va a poner algo delante de ti porque tú lo has buscado. Exactamente. ¿Sabes? Yo quizá no crea tanto en esa, y me encanta la ley de la atracción, Yo creo más en una ley donde realmente tu tesón y tu lucha pone en tu camino pistas que te van a ayudar. Claro. Y luego eres tú el que decides. Sí. De hecho, aquí hay muchas cosas, porque decías la ley de la atracción, no tal vez llamada ley de la atracción, pero sí lo que decías tú, cuando tú crees realmente algo y lo visualizas y te lo imaginas y quieres imaginar, estas cosas salen. Pero yo con lo de la suerte también tengo siempre la misma discusión. Está clarísimo que hay veces que te pasan cosas en la vida que dices, esta persona, vaya mala suerte, porque es que le ha tenido que pasar todo a ella o todo a él. Vale. Pero es lo que nos pasa en la vida no está en nuestras manos, sí está en cómo reaccionamos a lo que nos pasa en la vida. Y yo lo digo, sí que hay veces, o sea, yo no quiero quitarle importancia a la gente que está sufriendo ahora mismo en la vida, que le está pasando cosas horribles y que digan, mira, claro, mira quién habla, a ella que tiene suerte en tal. No, pero lo que yo he tenido en mi vida es porque yo me lo he currado, me lo he ganado y lo he trabajado. Y yo también he tomado decisiones, tú lo sabes, y yo me he ido a un país y yo he llegado y yo he buscado con esas ganas o he trabajado. Y eso es mi suerte. Y sí, a mí me pasan cosas malas. Yo, de hecho, en clase muchas veces pregunto, o si estoy dando una conferencia, ¿a alguien aquí que no le haya pasado nada malo? Y nadie levanta la mano. A todos nos pasan cosas malas, pero tú, la forma en la que reaccionas a eso, pues eso es lo que hace pues que a lo mejor otras personas lo llamen suerte y yo lo llamo que lo he trabajado y que me he puesto, que es lo mismo que tú acabas de explicar, muy bien explicado, que para mí es muy importante. Y todos, o sea, lo sabes bien, Patricia, o sea, todos, o sea, yo he perdido familiares muy cercanos, he tenido pues épocas muy duras. En 2022, vamos, casi me arruino con un tema de inversiones que luego conseguí. Es decir, forma parte de nuestra vida, pero es que la vida, siempre digo, es como, a mí me gusta hacer boxeo, por ejemplo, me encanta, siempre he hecho, o sea, hace más de 10 años boxeo, artes marciales, y siempre digo, vas a recibir golpes. O sea, si tú subes ahí, por muy bueno que seas, alguien te va a dar un golpe, aunque el otro no sepa nada, en algún momento te va a tocar con algo. Pues en la vida pasa algo parecido. Yo te iba a preguntar ahora, ¿tú alguna vez te has sentido atrapado por las etiquetas que las personas te han podido poner? Te iba a preguntar, te lo juro, iba a decir eso. Pues ves, y eso que no te has mirado mis preguntas que me he preparado, no estoy mirando que ni nada. siquiera las he... No, veis, no tengo papeles aquí. Sí. Y nada más no te las he mandado, o sea, directamente. Vale, para que se vea que todo real, 100%. ¿Te has sentido atrapado? Sí, bueno, a mí algo que me ha pasado siempre, desde que estoy aquí ya aprendí a lidiar con ello, y además ha sido algo que luego usé a mi favor. Sí. Ha sido el hecho, no quiero que suene, que se entienda bien, o sea, el hecho de ser siempre infravalorado en una primera sensación, ¿sabes? La primera impresión es, quiere escribir un libro en español y es de Italia. Bah, ¿sabes? Lo tipo que dice la gente, este es un mindungui o este es un cantamañana. Cuando yo terminé la carrera de filología hispánica que hice aquí en Barcelona, claro, yo era una persona de Italia que la gente decía, vale, ha escrito los libros en español, pero claro, este tío es de Italia, o sea, se llama Francesco Spinoglio, viene de Italia y hay 50.000 personas aquí en España que quieren dar clase de español porque damos el trabajo a este tío en lugar que a 50.000 nativos. Pues ahí te ponen la etiqueta de, a ver, ¿esto qué pasa? Entonces tú te lo tienes que ganar. Y yo empecé a dar clase de español aquí en Barcelona. Perdón, te interrumpo un segundo porque lo has dicho muy rápido, pero para los que nos están escuchando, estudiaste filología hispánica en Barcelona. En Barcelona. O sea, que hiciste tu carrera de filología hispánica en Barcelona, pero cuando llegaste no tenías 20 añitos, 19, 20 añitos, empecé, no tenías nada. Cero. Y aquí hiciste tal. Entonces eso es importante también porque, oye, llegar aquí sin nada y acabas en Barcelona haciendo una carrera universitaria. Sigue. Y entonces empiezas a dar clases de español. Empecé a dar clases de español, luego empecé a dar clases en una universidad. Piensa que yo para hacer la carrera aquí, para hacer el máster, hice un máster en lingüística computacional, para hacer lingüística todo eso, computacional, que lo dices todo muy rápido, pero chicos, los que estáis escuchando, fijaos todas estas cosas que Francesco te has ido superando y has ido haciendo y estudiando y haciendo. Sigue. No, además me pasa esto, que muchas veces la gente dice, me dice, ¿qué? Espera, ¿qué has hecho? Sí, porque es como si no le dieras importancia y es súper importante. Vale. Que para mí muchas veces es normal porque digo, hostia, esto ha pasado, ya era bueno, pero lo hiciste y totalmente, hay que darle Patricia, la importancia. Totalmente. Pues hice la carrera de filología hispánica, todo esto, lo que hacía, trabajaba en verano en donde sea,
bares, locales, Sí. y me pagaba todos los estudios, luego hice el máster y luego empecé a buscar trabajo, realmente digo, bueno, pues de dar clases, ¿no? Y tuve, llamémosla suerte o coincidencia o del insistir, ahora digo cómo conseguí este trabajo, de entrar en una universidad que se llama ESERP, donde me dieron esa primera oportunidad de, oye, buscamos un profe de literatura, tú has publicado varios libros, has dado clase también de literatura, de lengua, pues empecemos aquí. Y ahí fue cuando un poco ya entré en el ámbito universitario y de ahí en 2017 empecé a dar clase como externo en ESADE. Y claro, imagínate tú, la gente al principio dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, una escuela como ESADE tan grande, con tanto Y renombre, con tanto prestigio. este hombre, es normal que te pongan esa etiqueta y tú te lo tienes que ganar. Con lo cual yo siempre he dicho, cuando la gente me dice de suerte, digo, piensa que yo siempre he salido en el primer partido de la liga con menos 5 puntos, ¿sabes? O sea, ya salía por detrás. Porque ya la gente te está poniendo un letrerito. Y dice, este tío es italiano. Y además es simpático, es así, debe ser el típico que vende aire. Aire, humo. Y yo lo que hacía, además, para anécdota curiosa de Tesonio Sesión, para conseguir todos los trabajos y escribí un libro sobre eso, era que todos los días mandaba un currículum con el mismo mensaje. Todos los días. Quiero decir, yo ahora quiero trabajar allí. Ese trabajo es mío. Voy a trabajar ahí. Entonces yo todos los días decía, voy a mandar un currículum con hola, buenos días. Aquí tenía mi currículum. Y al día siguiente, el mismo currículum con el mismo mensaje te volvía a llegar. Y al día siguiente otra vez. Y eso durante meses. Hasta que la empresa dice, tío, vente a la entrevista, pero no mandes más currículum. Entonces eso me pregunto yo, ¿eso es suerte? No, eso no es suerte. Eso que tú le has dado ahí hasta volverlos locos. Exacto, pero yo quiero ahora, perdón, el libro que escribiste con respecto a esto, ¿cómo se llama? ¿Cómo encontrar trabajo en menos de 48 horas o menos? Vale, me acuerdo de este libro. Entonces quiero que me cuentes, y perdón, porque es que hay una anécdota buenísima con respecto a este libro que te pasó a ti, que la viviste tú, de alguien que se había leído tu libro pero que no sabía. Ah, sí. ¿Te acuerdas esto? ¿Algo de un bar o algo así puede ser? Vale, ¿puedes contar la anécdota esta? Sí. O sea, escuchad el libro, que también lo pondremos en la explicación en YouTube y en Spotify, pero explícanos. Totalmente. Bien que lo hayas dicho porque creo que puede dar valor. Es una anécdota muy buena y da mucho valor a esto, a lo que estás contando ahora. Y es verdad, además está en el libro. O sea, yo para escribir este libro hice unas 300 entrevistas de trabajo. La gente dice, ¿cuántas? Sí, digo, yo fui a 300 entrevistas de trabajo en España desde 2006 hasta 2014, más o menos cuando salió el libro. Entonces, ¿cómo iba yo a estas entrevistas? Pues eso, utilizaba eso de mandar todos los días el currículum, insistir, y luego hubo una época aquí en Barcelona que dije la técnica del virus informático, ¿no? Que la gente dice, ¿qué es esto del virus informático? Y no es ningún timo, es decir, era muy, muy, muy legal. Yo decía, mandaba mi currículum por correo. Y luego decía, ¿dónde está esta empresa? En Barcelona. Vale, eso es actitud. Me voy a pasar personalmente por ahí. Entonces yo me pasaba por la empresa con mi currículum impreso, entraba y les decía, mirad, os he mandado un currículum porque he visto que tenéis una vacante, me interesa este puesto de trabajo. Lo que pasa es que no sé si os ha pasado a vosotros también, pero a mí me ha entrado un virus en el ordenador esta mañana. Y tengo todo el ordenador en blanco. Vale, esa es una mentira, pero era una mentira, yo digo siempre... Piadosa. Sí, piadosa y inocente. Porque decía, a ver, me ha entrado un virus, no estoy seguro de que ese currículum os haya llegado, ¿qué es lo que he hecho? Lo he podido imprimir, los tengo impresos, me he pasado por aquí y digo, así estoy seguro de que lo vais a tener, os lo doy en papel. Y si de paso, no sé, está el jefe por aquí o alguien y me queréis ya entrevistar, pues ya estoy aquí. Claro, tú así pasabas por encima de 2.000 personas. Así es como yo entré realmente en ESERP, ¿no? O sea, no fue realmente suerte. Yo entré en InfoJob. Me acuerdo que el anuncio estaba en InfoJob. No sé si esta plataforma sigue existiendo o no, pero bueno, vi 2.000 personas se han apuntado a este trabajo. Yo pensé, ¿qué oportunidad voy a tener yo de pasar por encima de 2.000 personas si esas 2.000 personas tienen igual más títulos que yo? Ninguna. Pues la única opción es esta. Es inventarme algo y decir, y me la dijeron, picaresca. Hostia, pues claro, la picaresca me acompaña, sí. Ve cómo fue esa decisión. Está todo vinculado a eso. Hay un hilo rojo que une todo. Que une la picaresca del siglo de oro con mi vida. Pues ahí me dijeron, ostras, pues ya que estás aquí, me acuerdo, el coordinador ahí en ESER me dijo, hostia, pues te hacemos la entrevista ya que estás y vente. Entonces, a mí lo que me pasó es que escribí el libro con esa historia del virus y todo esto, y un día estaba en un bar tomando algo y veo que llaman al teléfono ahí, responde el camarero, se ve que tenían alguna oferta publicada, contesta y dice, qué raro esto de alguien. Dice, no tenemos ningún virus nosotros aquí, pasa el currículum. O sea, la gente se había leído el libro porque ese libro realmente se empezó a vender y la gente decía, oye, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? Y claro, se llenó Barcelona en el 2014 de gente que tenía un virus en el ordenador. Sí.
Es buenísimo. Por eso me acordaba de esto. Sí, sí me acuerdo. No, claro, claro. Entonces es eso. Hablábamos de las etiquetas. De las Hablábamos etiquetas, claro. Que sí, que te has encontrado muchas veces con esto. Pero se van haciendo cada vez, o sea, la lucha es cada vez más grande y eso a mí me motiva muchísimo. Por ejemplo, yo en 2017 recibo una oferta en París para irme a dar clases en París y al mismo tiempo en ESADE me hacen una oferta para ser coordinador del departamento de español. Sí. Claro, tú imagínate la etiqueta ahí, o sea, ¿cómo pues? ¿Qué es esto? Este tío es el más joven aquí. Claro, era en 2017, hace casi 9 años. No es nativo. La gente me apreciaba mucho, pero igualmente choca, ¿sabes? De nuevo empiezas con menos 5 puntos. Sí. Entonces, cuando tú entras ahí, yo por lo menos estaba súper motivado porque dices, me tengo que ganar a la gente. Y ahí es donde ves la diferencia entre lo que decías tú, el vende aire, el vende humo, el cantamañanas y el que realmente luego tiene una capacidad de trabajo y va por todas. Sí. Y fueron 4 años magníficos para mí. ¿Por qué? Porque asesinas a ese síndrome del impostor de... Imagínate la gente que me dice, tengo síndrome del impostor. Digo, tío, con las etiquetas que me han puesto a mí, yo debería tener 50 sombras del impostor, ¿sabes? ¿Dónde creéis? Aquí. Y luchas contra eso. Luego aproveché la pandemia porque para mí hay un problema del mundo, o sea, sí. Llegó el tema de la pandemia, todo esto, pues hay que aprovecharlo. En lugar de quejar, aprovechar esto. Hice un máster full time de blockchain, de finanza cuantitativa sí. y de criptoeconomía, que fue muy duro, muy intenso, porque venía yo de otro sector. Sí. Me acababa de sacar el doctorado en lingüística computacional, que era todo análisis de datos y todo, y para mí fue un salto cuántico en aprendizaje, pues de análisis de datos, de mercados, de todo. Sí, ahí es donde te iba a llevar yo ahí, porque de repente vas de una cosa a cripto, sí. Al mundo cripto. Entonces, exacto, sigue, perdón. Y tuve también el hecho de estar en el momento correcto, en el lugar correcto, también en esa, y dijeron, oye, pues vamos a ver si podemos hacer algún curso de cripto. O sea, ahí, bueno, lo has visto, hay gente muy, muy crack ahí. Y yo conocía a un par de personas que me dijeron, oye, pues vamos a darle una oportunidad a esta persona, que es lo que ha sido el leitmotiv de toda mi vida. Vamos a darle una oportunidad a esta persona. Venga, ya que insiste tanto y tiene tantas ganas. El curso de cripto y déjanos tranquilos, tío. Y luego, pues eso, seguir. Y ya en 2023... pues hubo la posibilidad de dar un curso de mercados financieros ahí en ESADE y yo estaba en el departamento de idiomas. Y claro, imagínate, son una escuela así que dice, pero si este está en el departamento de idiomas, ¿cómo va a dar clase de finanzas aquí? Y empecé en 2023, hice como un año de prueba y claro, ese año fue muy bien. Y claro, ahora yo tengo alumnos que me bombardean por LinkedIn, tengo clases con 60 alumnos, gente que... Porque para mí también ha sido, vale, si yo voy a dar clase de esto, tengo que ser un top de lo que estoy haciendo. Para que te hagas una idea, Patricia, cuando la gente dice, yo en el último año y medio me leí 400 artículos de finanzas y 250 libros. O sea, ese fue mi compromiso. Y entonces, claro, la gente me dice, ¿cómo sabes ahora de finanzas? Pues intenta leerte en un año 250 libros y 400 artículos y verás cómo adquieres conocimiento. Claro, y luego eso lo notan tus estudiantes. Claro que lo notan. Ya lo notan, ¿sabes? Y además yo creo que tú tienes el don de conectar con las personas porque para ti es importante. Entonces yo pienso que como profesor debe ser no solo divertido, sino que encima tienes conocimiento, o sea, les das cosas de base. Sí. Y tú que ahora, ya que estás especializado en este mundo, ¿hacia dónde vamos con todo esto? ¿Cómo ves el futuro de todo este tema? Buena pregunta. Vaya respuesta. Es una muy buena pregunta, porque es una pregunta que me hacen también en clase. O sea, nosotros ahora estamos en un entorno de, ¿cómo se llaman los mercados? De máxima volatilidad, donde todo, lo ves, es un entorno donde nos movemos por noticias, por miedo, es un entorno muy emocional. Y un entorno muy emocional es un entorno muy impredecible, porque el comportamiento del ser humano es poco predecible. Qué bueno lo que acabas de decir, porque claro, como estás emocionalmente, te dicen, no, que es para aquí, ¡pum! Todo el dinero, que para aquí, ¡pum! Todo el dinero. No es racional, es emocional, muy importante. Mira, hay un tema que siempre le digo, por ejemplo, en Fórmula Cripto nosotros realmente empezamos a crecer. Sí, y cuéntame qué hacéis en Fórmula Cripto también, pero primero acaba con esta pregunta y luego que te hago. Nosotros, básicamente, respecto a tu pregunta anterior, ¿no? Para ya cerrar bien esa pregunta, yo siempre les digo a la gente, las personas más inteligentes del mundo, que estudian en las mejores universidades del mundo, que se sacan las mejores... ¿Dónde están?
¿Dónde está la gran mayoría de esas personas? Y la respuesta muchas veces es en los mercados financieros. En los mercados financieros y en el mundo financiero están gente muy top, o sea, están los mejores matemáticos, la gente quant, o sea, personas, de verdad, yo conozco algunos y son, te aseguro, Patricia, que son comidas. Tengo un muy buen amigo que para mí es como casi un hijo, que cuando voy a Andorra, él vive en Andorra y hablamos, nuestra conversación es sobre quant, sobre números, sobre procesos estocásticos, o sea, cosas muy locas. Y yo digo, esta gente, ¿qué es lo que hace? Está intentando, mediante modelos estadísticos, predecir qué es lo que puede pasar en el futuro. Y la gran mayoría de estas personas, que insisto, son los mejores, que se equivocan. ¿Y por qué se equivocan? Porque el comportamiento humano emocional es impredecible. Y hay factores del comportamiento humano que son poco predecibles y otros que con modelos estadísticos sí que los predices. Pero ahora mismo yo creo que estamos en un momento donde está todo como muy revuelto a nivel político, geopolítico. Sí. Cada día sale una noticia rara y la gente pues va asustada y no sabe qué hacer. Claro. Y entonces es mucho más difícil predecir todas estas cosas. Mucho. Yo tengo a mi hijo Víctor, el mediano, que está estudiando finanzas ahora mismo y a él le apasiona. Entonces yo cuando te oigo hablar de finanzas con esta pasión, digo, pues ahora lo entiendo. O sea, veo a mi hijo también que él también se apasiona con estas cosas, porque las finanzas o te apasionan o te parecen, normalmente la mayoría de personas dicen, finanzas. Y le entra como fórmulas, piensa en fórmulas, en números, en cosas difíciles. Y no entiende la parte creativa de la finanza, que es lo que yo creo que a mi hijo le apasiona. Y creo que también esa parte a mí me ayudó mucho, porque a mí, viniendo de la parte de neuroeducación y tal, yo simplemente llevé eso al mundo de la finanza para hacer las finanzas digerible y sobre todo que la gente las entendiera. Bueno, ¿por qué me interesa a mí esto? Y sobre todo el problema que tiene la finanza, Patricia, es que tiene mucha teoría y ahí hay un gap enorme entre lo que es la teoría en finanzas, todos esos artículos que publica la gente que están súper bien, súper interesantes, pero todo lo que es la parte teórica y el mundo real. No te puedes imaginar el gap que hay. Un ejercicio muy sencillo que hago yo en clase es: recibes 100.000 euros de una cuenta demo, ese dinero es tuyo, es el primer día de clase. ¿Sabes cuál es el ejercicio? Pues que el curso dura 3 meses, pues lo tienes que gestionar ese dinero durante 3 meses, ver qué pasa y el último día abrimos tu cuenta y vemos cómo ha ido. Y estás operando en el mundo real, pero con un dinero en teoría simulado. Claro, eso estás viendo. ¿Cómo aplico yo las finanzas a tomar mis propias decisiones? Que si no es todo muy abstracto, está ahí. Por eso a la gente no le gusta, porque es demasiado teórico, abstracto, fórmulas. Y en cambio, cuando le das ese toque que le das tú bueno, es un toque apasionado, creativo, bueno, increíble. Y las fórmulas luego las digieres, porque las fórmulas la gente dice, bueno, como hace esto, no hace fórmulas. No, si yo hago las fórmulas. Claro, pero las entiendes. Las entiendes, no es tiene una que cosa sentido que te tiene memorizas, esto. Las entiendes. Muy bien, me encanta. Muy bien. Entonces, Fórmula Cripto. ¿Qué pasa con Fórmula Cripto? Hace 3 años, con tu mujer, decidís montar Fórmula Cripto y además yo creo, no sé si es a la vez que empiezas con los vídeos de YouTube o no. Sí, correcto. Vale, pues entonces cuéntanos un poco esta parte. Pues nosotros, básicamente, después de hacer este máster en cripto, nosotros tuvimos la suerte, mira, aquí sí que te hablo de suerte. Nosotros tuvimos la suerte de entrar pronto en el mercado cripto y tuvimos la suerte de que nos fue bien. Y la visión. Y eso sí, pero que eso sí que posiblemente fuera suerte, porque yo siempre les digo a la gente, nosotros nos fue bien en el mercado cripto porque empezamos pronto, no porque yo tuviera buenos conocimientos financieros o tal, sino simplemente porque entramos en un buen momento, invertimos en un piso el día que había invertido y el piso subió. Pero también luego, 2022, que fue cuando creamos Fórmula Cripto, fue un año muy difícil porque yo me metí unas buenas hostias y aprendizajes muy buenos, y ahí fue cuando entendí vale, vamos a montar una escuela, diseñamos una estrategia, le enseñamos a la gente realmente qué es este sector, como si fuera un máster en cripto. Vale. En blockchain, ¿qué es esta tecnología que hay detrás? Más allá de la especulación, más allá de me hago rico en 5 días y todo esto. El problema, ¿cuál fue, Patricia? Que creamos también el canal de YouTube y el mundo cripto, la gente lo sabe, se asocia, o la primera impresión cuando le hablas de cripto de, uy, muchos scam, he leído que a este le han robado dinero, he leído que a este Sí, que de hecho yo te he preguntado, ¿se dice criptomoneda o cripto? Y me has dicho, no digas criptomoneda porque va directamente a ya me han tomado el pelo, ya me han robado, ya me han quitado tal. A nivel de SEO, por ejemplo, cuando haces la página web y tal, te dicen criptomoneda, no lo pongas porque va asociado a estafadores y de hecho, hasta hay películas sobre estafas con criptomoneda y tal. Hay estafas constantes. O sea, yo conozco muy bien la tecnología blockchain ahora mismo porque he estado muy metido dentro en el desarrollo también de ver cómo se hace el máster, y hay una cantidad de estafas y además es muy sencillo estafar. Si tú tienes el conocimiento, es muy sencillo hacerlo. Entonces ahí tiene que entrar tu ética de no lo hago, pero hay mucha gente que no la tiene y tiene mucho conocimiento. Evidentemente, esto lo sabemos. Y eso crea mucho miedo en las personas porque dicen, aquí es una jungla, si yo me meto aquí con el tenedor, pues me van a comer vivo. Con lo cual
creamos esto, fuimos, pasamos los primeros años, primer año y medio sin hacer nada, nadie nos contrataba porque decía, este seguro que es un estafador más o uno... Y entonces te tienes que crear una reputación y tú sabes bien que cuesta, ahí hay que picar piedras, hay que picar piedra. cuesta... El año pasado empezamos realmente a funcionar, lo que pasa que sí que vimos que la gente apreciaba más pues la parte de mercados tradicionales, de bolsa, nos pedían mucho más sobre esto. O sea, dais clases, ¿eh? Damos una clase semanal y luego hay módulos grabados y tenemos una clase en vivo, un grupo privado, y en la clase en vivo lo divertido es que se ha creado una comunidad muy, muy top. La gente se va añadiendo, como si dijésemos, y entonces podéis intercambiar. Claro, y es bonito porque han entrado pues personas que buscamos nosotros serias, directores de banco, economistas, empresarios, toda esta gente metida en una misma comunidad, se aporta entre ellos mucho valor y hay gente, Patricia, de verdad, la clase la hacemos en vivo los miércoles de 9 a 10 y hay gente que se cambia el horario a veces de trabajo, dice, para poder estar en la clase. O que no mira el fútbol. Porque digo, hostia, que juega la Champions el miércoles. Ya aprovecha la clase en vivo, ¿sabes? Ya terminarás el partido, luego no escuchas lo que dice la gente. Y ahora estamos en fase de rebranding porque queremos ya pasar a llamarnos tal vez fórmula inversor o algo que sea un poco más global para realmente atraer a esta gente, a este perfil que buscamos, que es un perfil de gente seria, seguir haciendo cripto, pero que no sea la palabra principal porque nos limita mucho. O sea, nos cierra el negocio cuando el valor que nosotros aportamos, cuando la gente lee nuestras opiniones luego en Trustpilot o en redes, son muy buenas, pero yo digo, pero la gente no nos conoce de fuera y nos estamos cerrando a mucho público y ahí estamos. Muy bien, perfecto. Tenía preguntas para ti, pero que ya me las has contestado todas. ¿Momentos vulnerables en este camino que te hayas sentido vulnerable? Muchos. Claro, muchos momentos vulnerables cuando la vida te golpea, pues es un momento vulnerable porque dices, tengo la guardia mal puesta, o sea, o no me he parado bien y me ha llegado una hostia aquí y me ha dolido un poco, ¿sabes? Sí. Yo he tenido bastantes, he tenido momentos vulnerables, como te decía, en 2022 una parte importante de las ganancias que habíamos tenido en cripto, pues yo me metí en otro sector, siempre relacionado con el cripto, no fue bien y ahí te sientes vulnerable porque ves que dices, no todo sale como yo quiero. Momentos vulnerables cuando te sientes cuestionado. Cuando te sientes cuestionado, el síndrome del impostor sale. Aunque es ese pequeño niño que tienes ahí, que todos tenemos. Claro. Y ahí es un trabajo muy importante que hay que hacer. Y ahora, tú que te estás reinventando constantemente, ¿hacia dónde vas? ¿Qué es lo que hay alguna cosa nueva que tengas en el horizonte? ¿Cosas o tienes ganas de seguir afianzando? ¿Qué es lo hacia dónde va Francesco? ¿Qué necesito tener para seguir vivo? Exacto. Pues para seguir levantándome por la mañana, seguir con vivo ganas, y que tenga sentido. Que te hace falta, sí, ¿qué necesitas? Ahora mismo nosotros estamos, construyendo un track record. Un track record básicamente es como un CV, un currículum vitae de lo que tú haces a nivel de inversiones, que es muy importante porque es lo que la gente puede ver y decir, vale, este hombre lo que explica lo hace. Estamos en fase de construir eso. A mí me gustaría, pues eso, llegar a tener un nombre a nivel en el mundo de las inversiones, en el mundo de los mercados financieros, llegar a crear mi propio ETF y seguir creciendo. Que mañana, Patricia, pues se me ocurre pues otra cosa. Es que ahora mismo no lo sé. No. Lo sé. Para mí es llegar a conseguir ese objetivo, convertirme en una persona de referencia en este sector, pero quizá no lo sé. Tú imagínate, a lo mejor dentro de un mes o dentro de 2 meses o dentro de 5 años consigo ese objetivo, como el objetivo de publicar los 10 libros y dices, hostia, he descubierto que me encanta pues meditar. Claro, tienes solo 42 años, es que tienes toda la vida por delante. O sea, vamos a ver, nos quedan 2 minutos, pero es que se me ha pasado el tiempo volando. Vale, si tu historia pudiera inspirar a alguien que esté perdido, que de hecho seguramente que está inspirando a gente, ¿qué les dirías? Alguien que está perdido ahora mismo en su vida, que un poco como la decisión esa de llamo a mi padre y le pido o cojo y me tiro. ¿Qué dirías? ¿Qué consejo les darías? Muy sencillo, yo le diría, siéntate, respira hondo, coge un papel, una servilleta, lo que quieras y piensa qué es lo que quieres hacer y simplemente hazlo. Y ya está. A por ello. Ya por ello. Y a veces es que, yo lo digo siempre, que de hecho no hay viento favorable si no sabes hacia qué puerto navegas. Sócrates. Pues... Sí, Sócrates. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando tú no sabes hacia dónde vas, lo que te pasa es que es que da igual lo que pase, a lo mejor te están viniendo 20 oportunidades, pero tú no estás viendo y no sabes hacia dónde vas. Así que mejor consejo que te sientas, piensa hacia dónde quieres ir y entonces empezarás a ver cosas. Y hoy en día, con todo lo que tenemos en nuestras manos para poder buscar ese camino... Exacto. Que lo has dicho tú antes, Patricia, perdona, muy bien, y no lo había subrayado suficientemente, que es que cuando la gente dice, no, porque los jóvenes hoy en día y tal, hoy en día creo que
tenemos la mayor cantidad de oportunidades que jamás hemos tenido en la historia entre redes sociales. Tenemos oportunidades de que todo el mundo pueda conseguir algo, pueda intentarlo, que antes a lo mejor no las tenías. No las tenías. Y luego hay otra cosa importante también, que a lo mejor mucha gente que nos está escuchando, que son jóvenes, pueden pensar, pero es que no sé exactamente lo que quiero hacer. Bueno, es que a lo mejor la profesión que vas a hacer mañana no existe ahora. Claro. Porque se está reinventando todo a una velocidad increíble y entonces es algo que para mí es fundamental. Así que, bueno, pues oye, quería darte las gracias, pero no quiero acabar sin que me digas, que me completes esta frase. Has dicho muchos poderes que yo he oído. Este podcast se llama Hablemos de su poder, el tuyo. Entonces, yo he oído muchos, pero ahora si pudieras acabar este podcast diciendo mi poder es... ¿Cuál dirías que es? Pero quiero que lo digas, o sea, ¿sabes? Mi poder es... Mi poder es la capacidad de automotivarme constantemente y de saber imitar todo, saber aprender lo más rápido posible, alcanzar todos los objetivos que uno se plantea en la vida. O sea, ese autoaprendizaje, ese empaparse de todo lo que ves y el no rendirse nunca. Esa sensación de no me puedo rendir nunca porque es el sentido que le doy a mi vida. Y yo te diría que es eso. Es como un fuego que tengo dentro, pero desde pequeño, de decir, no me puedo rendir. O sea, si yo me rindo, se acaba la película. Y no puedes rendirte. Y no puedo hacerlo. Y tiras para adelante. Sí. Me encanta. Francesco, ha sido un absoluto placer, como ya lo sabía. Y bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido, que te hayas tomado el tiempo. Yo sé que tienes una clase ahora que te tendrás que ir corriendo para la clase. Pero bueno, un gustazo. Ya nos vemos pronto, espero. Y con muchas ganas de que este podcast se publique para que la gente pueda disfrutar de todo lo que tú has aportado. Y muchísimas gracias por ser tan inspirador y haber inspirado a todas estas personas que nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias a ti, Patricia. La verdad que ha sido un auténtico placer. Pues muchas gracias. Un beso.